Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo video en el cual vamos a platicar acerca de las relaciones individuales de trabajo. Vamos a ver en primer término, en la actividad número 1, todo aquello que se relaciona con los elementos de la relación de trabajo. Después vamos a hablar de la duración y del término de la relación laboral y por último, pues vamos a analizar un caso, un ejemplo X, para que ustedes puedan desarrollar el propio. Bueno, pues vamos a hablar primero de los elementos de la relación de trabajo, que son los sujetos que intervienen. Ahí, bueno, cualquier caso que ustedes tengan, determinen quién es el trabajador, quién es el patrón y enunciar a la empresa. ¿Qué artículos van a tomar en cuenta? Bueno, pues el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 10 y 11 para definir al patrón, el 8 para el trabajador y el 10 y 11 para el patrón y el número 16 para definir la empresa o establecimiento. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de los derechos y de las obligaciones del patrón y del trabajador. Habrá que acudir al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para encontrar allí las obligaciones del patrón. Y en el 134 vamos a encontrar las obligaciones del trabajador. También en el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo hace mención a un sinnúmero de derechos que tiene el trabajador. No hay un apartado que hable específicamente de los derechos del patrón. Sin embargo, a partir de las obligaciones del trabajador, pues todo esto que de parte del trabajador recibe el patrón, pues al haber una relación individual de trabajo conforme a un contrato individual de trabajo que han establecido ambas partes, podremos encontrar a qué está obligado el trabajador, por lo tanto será lo que tendrá derecho a recibir el patrón por parte del trabajador. Posterior a ello, habrá que hablar de los elementos de existencia y de validez de la relación laboral. Bueno, de esto podemos hacer una lectura, una amplia lectura muy bien definida en la página número 5 del texto de apoyo, que habla de los elementos de existencia y de validez. Hablando de esto, tenemos que encontrar también en el artículo 1794 del Código Civil Federal, ojo, es Código Civil Federal, la definición de contrato. Partir de allí a definir después los elementos de existencia, pues, de una relación laboral, ¿cuáles son? ¿Qué son? Es el consentimiento de las partes y el objeto del contrato, que ahí vamos a encontrar elementos subjetivos y elementos objetivos. Esto ya lo dije, a partir de la página número 5 del texto de apoyo van a poder encontrar estos elementos y estas características. Posterior a ello tenemos los elementos de validez que, como ya lo hemos visto también al hablar de estas relaciones entre personas, vamos a tener en cuenta que es la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto y la forma. Está muy bien explicado, las definiciones son como siempre las mismas, claro que ahora aplicadas para un tema de derecho laboral, las mismas como en otras ocasiones que las hemos estudiado. Y por último, vamos a hablar del fundamento jurídico de la relación, pues de una relación individual de trabajo. ¿Cuál es el artículo que habla muy bien de esto? Es el artículo número 20 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de la relación individual de trabajo y del contrato individual de trabajo. Y habrá que obtener una jurisprudencia. Yo en los grupos de WhatsApp el día de hoy he subido una jurisprudencia muy interesante que habla justamente de la relación individual de trabajo, haciendo mención justo al artículo 20 y al artículo 21 de la misma ley. Y con eso ya hicimos un análisis del ejercicio que nos hayan puesto, el que sea, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver la duración y término
de la relación o de las relaciones laborales. Y tenemos primero a la suspensión temporal. Cuando hablamos de la suspensión temporal, pues tendremos que ir a la ley, al artículo número 42. Allí vamos a encontrar en ese artículo 42 que es cuando se suspende la relación laboral sin que exista la obligación por parte del trabajador de desempeñar el trabajo, pero tampoco va a existir por parte del patrón la obligación de pagar el salario. Por ejemplo, una incapacidad. Ahora que estamos en este tema de pandemia, bueno, el IMSS da la incapacidad, el IMSS se encarga de pagarle al trabajador y el patrón, pues lo único que hace es pues recibir la incapacidad y listo, no tendrá que pagar el salario. En ese periodo de incapacidad, el trabajador no tiene la obligación de prestar sus servicios porque está con un permiso para poder estar en su casa, pues procurando el alivio de la enfermedad que tenga. ¿Ok? Bueno, me han preguntado mucho, oye, ¿qué ejemplo se te ocurre que yo ponga? No se preocupen, ustedes vayan a los artículos de la ley y en las fracciones van a poder encontrar ejemplos y crear los propios, ya sea que pongan la fracción o que ustedes pues inventen un pequeño pues caso hipotético, ¿ok? Bueno, luego, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos posterior a ello que hablar de la separación voluntaria. Bueno, la separación voluntaria, pues, ¿qué nos viene a la mente? Pues que estamos de acuerdo, ¿no? Que nos vamos a separar voluntariamente de la relación de trabajo y bueno, pues ya nos vamos. Entonces, aquí podrían acudir al artículo número 53 a la fracción primera, que también de todo esto habla el texto de apoyo muy bien explicado. Después tenemos la rescisión de la relación laboral por causales imputables al trabajador. ¿Esto qué querrá decir? Que no hay ninguna responsabilidad por parte del patrón. De hecho, la ley lo expresa de la manera como lo estoy diciendo en segundo término. Lean muy bien, no se vayan a confundir. El artículo 47 señala pues muchas causales de rescisión de contrato imputables al trabajador, o sea, es culpa del trabajador. ¿Qué puede ser? Bueno, pues que engañe el trabajador al patrón con alguna recomendación, algún documento, o que el trabajador incurra en faltas de probidad, de honradez, actos de violencia, hostigamiento, amenazas, etc., en contra del patrón, en contra de sus familiares, del patrón, en contra de las autoridades administrativas de la empresa o hacia sus demás compañeros de trabajo, hacia otros trabajadores. También las faltas injustificadas, más de 3, bueno, pues ocasionan la rescisión del contrato. Ocasionar, ya sea con dolo o sin dolo, pero por negligencia, algún evento que, bueno, pues dañe a la empresa físicamente, a los materiales, etc. También no se puede presentar el trabajador en estado de embriaguez o bajo el efecto de algún narcótico. Todas estas son causales de rescisión del contrato imputables al trabajador. Ahora vamos a ver las causales imputables al patrón. Estas las van a encontrar en el artículo 51. ¿Qué puede ser? Bueno, pues de igual manera que el patrón o sus familiares incurran en faltas de probidad, de honradez, hostigamiento, amenazas, violencia en contra del trabajador. ¿Ok? También al trabajador, el patrón no le puede bajar el salario. Eso no puede ser, eso está en la fracción 2. Bueno, también sufrir algún daño el trabajador porque el patrón, pues de manera intencional, pues haya causado algún daño en las herramientas, en los útiles de trabajo que utiliza el trabajador. También que existe un peligro grave y que el patrón no haya impuesto, no haya implementado las medidas de seguridad y de higiene para procurar que esto no sucediera. También que exija al trabajador que realice algún acto imprudente que menoscabe su dignidad, su honradez, etc. Ahí en las fracciones van a encontrar ejemplos dentro de esas fracciones.
hablar del término de la relación laboral, podemos acudir también al artículo número 53, que dentro de él menciona el artículo 434 y a su vez dentro del 434 podemos ir al 38. Puede ser a partir de el mutuo consentimiento de las partes, de la muerte del trabajador, cuando se termina la obra, ¿no? O porque ya no hay inversión o ya finalizó el término, ¿no? También por causas de fuerza mayor que sean imputables al patrón o a alguna incapacidad física, mental o a su muerte. También porque en el caso de las minas, ¿no? Porque ya se haya terminado la extracción de este material, este recurso. O que la empresa se declare en quiebra o ya entre legalmente en concurso mercantil. Esto es lo que hay que hacer en ese análisis de las terminaciones de las relaciones laborales. Y por último, vamos a hacer un estudio de algún caso. ¿Con base en qué? Bueno, vamos a ver las causas de terminación de contrato imputables al trabajador y o al patrón, según corresponda. Bueno, yo aquí puedo hacer mención a varios casos, ¿no? Uno muy común es el que habla, por ejemplo, del empleado que es despedido de manera violenta y ya no te dejan entrar nuevamente. Bueno, pues aquí es un tema delicado, las obligaciones del patrón dentro de lo que marca la legislación es que pues no puede cometer actos de violencia ni nada que se le parezca. Y también cuando hay un despido está obligado a indemnizar. Entonces, adicional a lo anterior, un patrón no puede decir nada más porque ve a alguien que cree estar enfermo, que está enfermo, y que esa sea causal de terminación del contrato, porque es una causal injustificada. Hay un procedimiento para poder despedir a una persona. Entonces tenemos por una parte el despido injustificado, tenemos por otra parte la rescisión del contrato, ya sea por causas imputables al patrón o al trabajador, y tendremos que analizar todas y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque existe una ley que ampara al trabajador. Para poder dar una respuesta concreta hay que acudir a estos artículos que ya hemos visto, donde están las obligaciones y los derechos de los patrones y de los trabajadores en el 132, 134. Acudir a todos estos artículos que están contenidas todas estas causales de rescisión del contrato, como son el 42, el 53, el 47, el 51 y ya. También pueden acudir a otros artículos que son el 33, el 48, el 50 y el 89, que habla de que, o sea, hay un despido que es injustificado, no hay causal, no cumple con ninguna de las fracciones que ya hemos visto, y entonces el empleador, en este caso legalmente como se le llama patrón, tendrá que indemnizar al empleado conforme a la ley. Los últimos artículos que acabo de mencionar son los que detallan cómo se indemniza a una persona. Si el trabajador es el que renuncia, bueno, pues tendrá derecho a su finiquito, ¿no? Si tiene menos de 12 años, pues nada más a los días que ha trabajado y que no se le han pagado. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podría aplicar aquí? Vamos a pensar que el trabajador renuncia el día 10, pero le pagan quincenalmente. Entonces, pues no le han pagado, le deben los 10 días que ha trabajado del 1 al 10 y estos 10 días serán parte de su finiquito. Si tiene más de 15 años, tendrá derecho a la prima de antigüedad, que es de 12 días por año. También, si no le han pagado utilidades, pues se las tendrán que pagar. Si no le han pagado vacaciones, se las tendrán que pagar junto con su prima vacacional. Aguinaldo, bueno, pues se entiende que si ya estamos en un nuevo año, pues el aguinaldo del año pasado ya se lo pagaron, ¿no? Entonces, estará sujeto a la parte proporcional, conforme me lo marca la ley, de
el pago de el aguinaldo siempre y cuando ya tenga derecho a él. El tiempo extraordinario, en caso de que no se le haya pagado, también se le tiene que pagar. Hay otro caso también de las personas que trabajan por honorarios. Las personas que trabajan por honorarios también tienen derechos y las ampara la ley, ¿ok? Hay que checar el boletín de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la postura que guarda tanto esta Secretaría como la Profedet. Ahora bien, si por tema de pandemia nos viéramos obligados como trabajadores y como patrones a modificar sueldos, a modificar jornada laboral, tendría y tiene que quedar por escrito. Actualmente la Procuraduría lanza estos comunicados a partir de la postura que guarda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto a la recomendación de establecer un diálogo entre el patrón y el trabajador. Aquí valdría la pena primero hablar de lo que existe en la ley, o sea que el patrón no puede reducir el salario, pero que actualmente las medidas que se toman derivado de la crisis sanitaria que vivimos son estas y estas y estas, ¿ok? Para el pago, ¿a qué me refiero? De las indemnizaciones, que también lo contempla la ley. Entonces, una cosa es honorarios y otra cosa es reducción de salario, por temas de la contingencia sanitaria. Y bueno, pues con esto creo que ya abordé rápidamente todos los temas alrededor de esta sesión. Hay que leer bien el ejercicio, no confundirse, tomar el ejemplo conforme lo leemos la primera vez, porque luego nos pasa mucho, y si esto, y si el otro, y si lo demás allá. Todo por encima aplicable a alguna fracción en la ley o que le aplique alguna norma jurídica, ¿okay? Que nosotros lo encajemos en la norma jurídica o que le aplique, para que no nos confundamos. Y bueno, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Ya en la próxima sesión vamos a estar viendo cálculos de finiquitos y de liquidaciones. No se preocupen, o sea, realmente no hace falta tener doctorado en matemáticas, simplemente saber sumar, restar, dividir y multiplicar y listo, o sea, no tiene mayor ciencia, ¿ok? Bueno, yo los voy a estar guiando en la medida de mis posibilidades y en la medida también de mis posibilidades haré un video el día que lo pueda hacer. Les mando un beso, un abrazo y no olviden suscríbanse, denle like, activen la campanita y compartan. Nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto. Gracias.